Me dijeron que eligiera una hermana alienígena para ayudar a repoblar, pero elegí a ambas. El viento en Draana atravesó los abrigos y encontró la piel. El polvo de hielo se adhería a los escalones de mármol de la sala de selección y chirriaba bajo las botas. Malin Cart se detuvo en la puerta para calmar su respiración. No le gustaban las multitudes ni los salones oficiales, y la citación lo había sacado de las bóvedas de archivos donde el aire estaba filtrado y las luces eran agradables a la vista. Había reparado datos brutales que habían quedado allí durante 20 años. Un trabajo solitario que se adapta a una mente tranquila. Hoy no fue eso. Hoy fue el protocolo de emparejamiento del Consejo. Y él estaba allí porque la población había disminuido y el gobierno había elegido un plan directo. Empareja a hombres humanos dispuestos con mujeres alienígenas genéticamente compatibles para reconstruir hogares, estabilizar nacimientos y evitar que los puestos de avanzada mueran. No discutió el motivo. Odiaba el método. Un guardia escanea su chip de muñeca y le hace señas para que entre. El salón era amplio y luminoso. La luz era dura y blanca bajo los altos tragaluces. El olor a desinfectante provenía de las rejillas de ventilación del techo, limpio pero penetrante. Filas de hombres esperaban a lo largo de un pasillo central mientras empleados vestidos de gris estaban detrás de podios y gritaban nombres. En la plataforma más alejada se encontraban dos mujeres juntas, colocadas en un ligero ángulo, como si las hubieran colocado y se les hubiera ordenado que mantuvieran su posición. Eran gemelos. El expediente así lo decía. Navira y Seregin, de 20 y tantos años, familia asesinada durante los disturbios por alimentos en South Quarter. No hay parientes sobrevivientes. Ambos están marcados como no aptos para la selección porque rechazan la separación. La regla seguía siendo que una mujer se preparaba. Sus mantos eran de color perlado y finos. Prendas ceremoniales diseñadas para la presentación más que para abrigar. La tela se adhirió al torso y se dividió en lo alto del muslo. Su piel era de un azul claro, suave bajo las luces, el tono se profundizaba en los hombros y las caderas. Su cabello, largo y plateado, había sido cepillado y atado en las puntas con una cinta blanca. Pies descalzos sobre mármol, tobillos tensos. Navira se mantuvo de pie un paso adelante, con la barbilla en alto, examinando los rostros sin inmutarse, como si el rechazo se hubiera convertido en un reflejo. Seregin permaneció más cerca del hombro de su hermana, con las manos cruzadas en la cintura, la mirada baja, la respiración superficial, su postura decía más que el archivo. Se estaban preparando para el momento en que un hombre señaló a uno de ellos y una puerta se cerró tras el otro. El empleado llamó a Malin Cart. Caminó por el pasillo, notando el ritmo entrecortado de sus pasos y diciéndose a sí mismo que no debía apresurarse. Había considerado no venir, pero la citación tenía un peso legal que no podía ignorar, y el director del archivo le había dicho que el programa de emparejamiento dependía de personas como el que pudieran ofrecer un hogar estable, y que si alguna vez planeaba tener una familia, este era el camino que el mundo ahora le ofrecía. Había llegado a casa esa noche y se quedó de pie junto a la ventana que daba al mar y sintió la casa tranquila, ordenada, cálida, invernal y vacía. No durmió mucho. Por la mañana, se afeitó, se puso su abrigo de lana y caminó hasta el tranvía. En el podio, el empleado sostenía una pizarra delgada y hablaba con un tono neutral que surgía de la repetición. Por protocolo, seleccionarás un candidato. Ella será registrada en su hogar. Un enlace realizará la verificación de compatibilidad médica y finalizará el código de emparejamiento. Min miró de Navira a Seregin. Vio que el pequeño músculo de la mandíbula de Navira se tensaba cuando pronunció la palabra seleccionar. De la misma manera que había visto a los técnicos tensarse cuando una lámina frágil estaba a punto de romperse. Notó la forma en que los dedos de Seregin presionaban el interior de su muñeca como si quisiera conectarse a tierra. Las palabras del archivo, una negativa inadecuada, flotaron en el fondo de su mente y se encontraron con la imagen actual de dos personas que se mantenían quietas porque el movimiento podría interpretarse como necesidad.
Escuchó su propia voz antes de planificar cada paso de lo que seguiría. Lo combinaré con ambos. El empleado no levantó la vista al principio. No es así. Entiendo la regla, dijo con calma y serenidad. Y estoy solicitando una excepción. Ahora el empleado levantó la mirada. Ella dudó, sopesó la petición frente al guión e inclinó la cabeza hacia el oficial superior sentado a unos metros de distancia en un escritorio bajo. La oficial, una mujer mayor, con el pelo corto y una cicatriz en la sien del último año de guerra, levantó una ceja y les hizo un gesto para que se acercaran. Indique su nombre y residencia. El oficial dijo que la vivienda de Malin Cart Cliffside, sector Costa Norte, está registrada como vivienda unipersonal. Espacio adecuado para 3 adultos. Conoció a sus gays. He revisado ambos archivos. Formalizaré la tutela para ambos. Aceptaré sanciones financieras si la política así lo requiere. ¿Cuál es su ocupación, señor Caret? Restaurador de archivos. Documentos precolapsados. Ministerio de Registros. ¿Por qué solicitar 2? Su tono era directo, no hostil, y lo tranquilizó. Porque emparejar uno y descartar el otro no sirve a nadie. Pides hogares futuros y nacimientos estables. No obtendrás ninguno si los rompes en la puerta. Mantuvo la voz baja y firme. También creo que el consejo necesita resultados que se mantengan. Mantenerlos juntos te da eso. Ella lo estudió. Podía escuchar su corazón, pero mantuvo su postura firme. Agradecido por los años de respiración controlada enseñados por un trabajo minucioso, el oficial miró a los gemelos. Navi la observó sin parpadear. Seregin levantó la mirada, luego la bajó, volvió a intentarlo y se mantuvo así. La oficial golpeó su pizarra. No existe una cláusula permanente de candidatos múltiples para los emparejamientos generales. Comprendido. Pero la ley de recuperación posterior al conflicto permite excepciones piloto si la estabilidad proyectada del hogar supera el costo administrativo y si un tutor calificado acepta la responsabilidad. Ella exhaló una vez tomada la decisión y habló con el empleado. Se redactó un emparejamiento dual según el código de hogar establecido en PCR 12C en CART 03. Se registró a Navira y Seregin como codependientes durante 14 meses con revisión electiva a los 6. Se ha comprobado la compatibilidad médica entre ambos. El médico de enlace intervino con un dispositivo portátil, revisó ambos implantes y asintió. Claro. Índices de compatibilidad. Genética aceptables. El oficial firmó y luego miró a Min. Usted informará trimestralmente. Cualquier inquietud de ellos prevalecerá sobre su preferencia. Si deciden irse, se lo facilitas. Comprendido. Comprendido. Ella se volvió hacia los gemelos. Esta es una excepción. No eres propiedad. Puede presentar una queja en cualquier momento. Ella hizo una pausa. ¿Está usted de acuerdo con este acuerdo conjunto? Nava respondió primero, firme. Sí. La voz de Seregin era suave pero clara. Sí. El oficial asintió. Entonces esto es oficial. Ella se levantó y ofreció una sonrisa práctica que no pretendía que el sistema fuera amable, solo necesario. Buena suerte a los 3. El empleado imprimió la ficha de emparejamiento, de metal fino, estampada con un nuevo código, y la colocó en la palma de Min. Estaba caliente saliendo de la máquina. Sintió que su peso y el peso de la decisión se combinaban de una manera que no lo asustó. Le alivió. Él no quería escabullirse ni esconderse. Quería papeleo y una línea limpia. Un asistente del personal trajo 2 capas aislantes y botas suaves del contenedor de almacenamiento. Los gemelos bajaron de la plataforma. De cerca, Min notó pequeños detalles que el archivo no podía contener. Una leve cicatriz en la cadera derecha de Navie, donde el vendaje no la cubría por completo. Un corte superficial en el nudillo de Seregin que tenía costra. La forma en que ambos tenían la piel áspera en la parte superior de sus pies debido al frío mármol. Él ofreció las capas sin hacer ningún ruido. Navira aceptó el suyo con un gesto de la cabeza,
sus dedos rozando los de él en una prueba deliberada de espacio e intención. Vendiéndole a ella una rápida mirada a su rostro, verificando si hay presión o demanda. No dio ninguna. Caminaron juntos por un pasillo lateral. Sin alarmas, sin persecución. Un guardia administrativo sostuvo la puerta porque tenía las manos ocupadas con la ropa entregada y la ficha de emparejamiento. El aire en la sala de servicio era más frío que en la cámara principal y olía a polvo de piedra y a viejos tubos de calefacción. Los pensamientos de Min eran organizados y simples. Calentarlos. Alimentarlos. Darles privacidad, proporcionar reglas claras y sin sorpresas. Había aprendido que la gente soportaba mejor los impactos cuando era la hora siguiente a la final. La calefacción del transporte tardó 1 minuto en encenderse. Navira tomó el asiento trasero izquierdo y observó la ciudad pasar, trazando rutas y salidas con un hábito entrenado que sugería que había pasado meses midiendo riesgos. Seregin se sentó centrada, con la capa ajustada a la altura de la garganta y los hombros finalmente bajando cuando el aire cálido la alcanzó. Min mantuvo sus ojos en la carretera y habló solo cuando era útil. «Tendrás tu propia habitación esta noche», dijo. 2 camas, cerraduras funcionan desde el interior. El baño está al otro lado de esa habitación. El agua caliente es fuerte, pero comienza fría. Yo cocinaré. Si prefieres ayudar mañana lo planificamos. La voz de Nava era cautelosa. ¿Cuál es la regla para la casa? Di lo que necesitas. Tocar solo con permiso. Duerme cuando quieras. Si alguno de ustedes alguna vez quiere cerrar una puerta, se queda cerrada. Sus ojos se dirigieron hacia él, sorprendida por la claridad. Añadió lo que le importó. Yo no bebo. Yo no grito. Si estoy callado es porque estoy pensando, no porque estoy enojado. Seregin miró a su hermana y luego a él. ¿Y por qué haces esto? La pregunta era pequeña pero contenía todas las demás. Porque quiero una casa que no se sienta vacía. Y porque creo que mereces no estar separado para hacer que una hoja de cálculo se vea ordenada. Dijo. La respuesta se sintió verdadera en su pecho. No lo adornó con más palabras. La ciudad se fue reduciendo a edificios bajos y luego a terreno abierto. El mar apareció a la vista como una amplia sábana verde bajo el cielo pálido. El viento presionaba contra el vehículo. El camino se estrechaba a lo largo del acantilado. Su casa estaba en el borde. Muros de piedra incrustados en la roca. Ventanas que dan al agua. Humo procedente de un respiradero arrastrado por las ráfagas. En el interior, el calor emanaba del gran hogar. La habitación era práctica. 2 sillas de piel junto al fuego, una mesa baja con anillos de tazas pasadas, estantes con mantas dobladas, un rincón de cocina con ollas de metal y un bidón de agua, ganchos junto a la puerta con abrigos de repuesto y una ventana larga que mostraba el mar que había observado todas las mañanas durante años. El aire olía a resina de pino y a grano hervido de la noche anterior. Colgó su abrigo y colocó la ficha de emparejamiento en el estante donde guardaba los documentos. El pequeño clic del metal sobre la madera se sintió como una puerta que se cerraba en el pasillo y se abría a la vida que seguiría. Se movió por el espacio sin prisa para que pudieran observar y aprender su forma. «Puedes cambiarte en la trastienda», dijo, colocando 2 juegos de pantalones y camisas de lana en una silla. «Son demasiado grandes, pero están limpios y calientes. Haré la comida». Navira tomó la ropa y le dirigió una mirada que le preguntaba si se quedaría allí. Él no lo hizo. Se volvió hacia la cocina y llenó la olla. Seregin siguió a su hermana, luego se detuvo en la puerta y habló sin volverse. «Gracias por preguntarle al oficial, no por ir a escondidas. Estás registrado aquí», dijo. «Nada oculto». El vapor llenaba la cocina. Echó sal al grano y puso a hervir una tetera para el té. Escuchó la casa, el suave golpe de la puerta del dormitorio al cerrarse, el tintineo de una corredera de cajón, el roce de una silla al sacarla con la rodilla, el pulso constante del fuego.
Sintió que la tensión que lo había aferrado desde la llamada se aflojaba en su espalda y la comprendió por qué. Miedo a verse obligado a interpretar un papel con el que no podía vivir. Lo había evitado. Había elegido una forma de defenderse. Regresaron con camisas demasiado grandes y pantalones remangados hasta los tobillos. El cabello de Navira le caía lacio por la espalda. La cinta ahora estaba atada al final para evitar que se enredara. Seregin había recogido el suyo en un moño flojo. Algunos mechones a lo largo de su mejilla, reflejando la luz del fuego. Ambos llevaban calcetines y se movían con más facilidad con los pies calientes sobre el suelo cálido. Se sentaron a la mesa pequeña. Él colocó cuencos de grano y un tarro de algas en conserva y un plato de raíz cortada. Comieron sin ceremonias. La comida era sencilla pero caliente, y podía ver cómo el calor se instalaba en sus rostros, suavizando el apretón en la mandíbula y las pequeñas arrugas en las comisuras de los ojos que surgen tras aguantar demasiado. Navira habló primero. ¿Qué esperan de nosotros aquí? Nada hoy, dijo. Mañana hablaremos de la casa. Planificaremos las tareas que les gusten y las que deban hacerse. Ustedes establecen límites. Nosotros los cumplimos. El consejo solicitó los nacimientos. Eso no es un horario. Es una elección. La tomamos cuando estén seguros y listos. Ella sostuvo su mirada, sopesando las palabras en busca de trampas. No encontró ninguna y se recostó un poco, bajando los hombros por primera vez. La voz de Seijin llegó a continuación, tranquila y clara. Si no podemos dormir, ¿podemos sentarnos junto al fuego? En cuanto terminaron de comer, él lavó cuencos mientras observaban el mar. Les mostró el dormitorio, 2 camas, pieles limpias, un baúl para la ropa, la puerta del baño a la izquierda. Señaló la cerradura de la puerta y la comprobó por dentro y por fuera para que pudieran ver que funcionaba. Colocó una imagen de agua en la pequeña, se paró entre las camas y retrocedió. Aquí estás a salvo, dijo. No como una promesa que no pudiera garantizar para siempre, sino como una declaración sobre esta casa y esta noche. Navira asintió una vez. Dormiremos, dijo, y por primera vez, su voz denotaba alivio en lugar de nerviosismo. Seregin miró hacia la ventana donde la última luz se apagaba sobre el mar y luego a él. Buenas noches, Min. Buenas noches. Cerró la puerta y regresó a la sala principal. Echó un leño al fuego y se sentó. Tenía las manos firmes. Repasó el día para anclarlo. El salón, la decisión del oficial, el peso de la ficha, la primera pregunta en la mesa, la primera respuesta sincera. Entendió su misión en términos que el consejo aceptaría. Contribuir a la recuperación, construir un hogar estable, apoyar los nacimientos cuando lo decidieran, y en términos que le importaran. Mantener a la gente unida, no hacer daño, construir un hogar que perdure. El viento azotaba las ventanas. El cristal zumbaba, la casa se mantenía cálida. Pensó en las 2 camas en la habitación trasera y en el silencio tras la puerta, y sintió una clara y simple certeza crecer en el de que había hecho lo correcto. Planificó la ropa de la mañana del almacén del pueblo, más hojas de té, pan fresco del panadero si el camino seguía abierto, una lista de reparaciones para las rejillas de ventilación superiores antes de que llegara el invierno. Imaginó pequeñas cosas que generan confianza, dejándoles elegir dónde colocar sus pertenencias, mostrándoles el camino seguro a lo largo del cliff, explicándole cómo llamarlo si se despertaban y lo necesitaban por la noche. Se sentó hasta que la tetera hizo clic al enfriarse. Se sirvió una última taza, la bebió despacio y finalmente se permitió sentir el cansancio. Al abrir la cama, la casa crujió como siempre con el viento, pero el sonido ya no le recordaba a la soledad. El viento había amainado por la mañana, pero la escarcha aún se aferraba a los bordes de los cristales. Una tenue luz bañaba el suelo de piedra, reflejando el fino remolino de vapor que el montículo de la tetera había formado en la resistencia. El olor a grano hirviendo impregnaba el aire. Se movió en silencio,
consciente de que la puerta de la trastienda seguía cerrada. La primera noche en un lugar nuevo podía significar un sueño intranquilo, y no quería que el sonido de las cacerolas al chocar fuera lo que los despertara. Cuando la puerta finalmente se abrió, Navira salió primero. Llevaba la camisa de lana de la noche anterior. Los puños aún enrollados, el cabello suelto por la espalda. Su mirada recorrió la habitación principal. Comprobando detalles, el fuego aún encendido, la puerta principal cerrada. Ni rastro de nadie más. Sellán la siguió, con el pelo recogido con una cinta blanca y los pantalones anchos arremangados hasta los tobillos. Miró hacia la chimenea antes que nada, acercándose al calor sin decir palabra. Mal notó que ambos aún llevaban las capas aislantes encima. La casa estaba más cálida que afuera, pero la costumbre de protegerse del frío no era algo que pudieran abandonar en una sola noche. Señaló la mesa donde aguardaban las tazas de té. «Todavía caliente», dijo. Seregin tomó la suya con un silencioso agradecimiento. Navira dudó y se sentó frente a él. El sonido del viento exterior llenó la pausa entre ellos. Había preguntas que él sabía que tenían y preguntas que él tenía para ellos. Algunas no se habían formulado la noche anterior porque el agotamiento había hecho que cualquier conversación pareciera más pesada de lo necesario. Ahora, con la luz del día que entraba por las ventanas y el olor a comida que suavizaba la habitación, parecía posible abordarla sin presionar demasiado. «¿Han estado juntos desde los disturbios?», preguntó con voz firme. Navira asintió. «Estábamos fuera de la casa cuando empezó». Volvió y ella no terminó. La mano de Sarella rozó el antebrazo de su hermana. Un pequeño gesto de conexión a tierra. «Nos quedamos un rato con otros. No con la familia, solo con quien nos dejara entrar». Entonces llegó la llamada. Sellin habló sin levantar la vista del té. «Nos dijeron que no podíamos elegirnos, que no era el diseño del programa». Min mantuvo la vista fija en ellos, no en la mesa. No tenían que aceptar ser emparejados en absoluto. Los labios de Navie se apretaron en una línea. «No aceptamos ser separados. Esa era la decisión que nos quedaba. Ir por separado o volver al centro de detención hasta que alguien más decidiera. Y nadie sale del centro igual». Su voz no temblaba, pero el peso en ella fue suficiente para decirle que el resto no necesitaba explicación. Dejó los cuencos de grano caliente frente a ellos. «No se separarán aquí. Ni por mí. Ni por nadie mientras estén bajo mi nombre». Sellin finalmente lo miró. Su mirada se mantuvo más tiempo que la noche anterior. «Bajo tu nombre significa bajo tus reglas. Significa estar bajo este techo», dijo. «Y las reglas son sencillas. Di lo que necesitas. No os hagáis daño unos a otros. Respetar el espacio. Todo lo demás lo arreglamos juntos». Nava comió sin hacer comentarios. Aunque él notaba en su postura que escuchaba con más atención de la que quería demostrar. Sellin dio mordiscos lentos, sujetando la cuchara con ambas manos para calentarse los dedos. Cuando terminaron, él echó la silla hacia atrás. «Tengo que ir al pueblo hoy. Suministros, ropa que se adapte a la comida fresca. Puedes venir o quedarte. Si te quedas, tendrás un candado. Te enseñaré cómo funciona». La respuesta de Navira llegó sin pausa. «Iremos». Sellin miró a su hermana y asintió una vez. La decisión estaba tomada. Él sacó los abrigos más gruesos del arcón cerca de la puerta. Ambos se los probaron, ajustándose. Navira enderezó los hombros al asentarse el peso, como si se sintiera menos expuesta bajo la gruesa tela. Sellin se subió la capucha y se la ajustó bien bajo la barbilla. El camino hasta el vehículo fue corto, pero les acarició la piel. Su aliento se llenó de nubes en el aire. La calefacción del transporte funcionó más rápido esta vez, y pronto las ventanas se despejaron lo suficiente para ver la costa. Apareció a la vista. Agua verde grisácea bajo un cielo del mismo color. La línea entre el mar y el horizonte se difuminaba. En el pueblo, las calles estaban tranquilas.
La mayoría de la gente se dedicaba a sus asuntos, pero algunos pares de ojos se posaron en las mujeres desconocidas que bajaban del transporte. Min notó que la mirada de Niver se posaba de frente en las escaleras, mientras Serellin mantenía la suya fija en el suelo hasta que entraron en la primera tienda. El cloyer, un hombre mayor que conocía a Malin del archivo, lo saludó con un gesto de la cabeza. Su mirada se dirigió brevemente a las hermanas, luego volvió a Malin sin hacer comentarios. Se marcharon con 2 bultos, pantalones gruesos, camisas abrigadas y botas forradas de la talla adecuada. En la panadería, el aire olía a pan fresco y raíz hervida. Serellin miró rápidamente el mostrador, pero no dijo nada. Min añadió 2 hogazas más a su pedido. Para cuando regresaron a la casa, la luz había cambiado hacia el atardecer. Dejó los bultos sobre la mesa y retrocedió para que pudieran abrirlos. Navira levantó uno de los camisas, sintiendo la tela entre los dedos. Sellin se puso las botas nuevas de inmediato, flexionando los dedos y luciendo ligeramente sorprendida por lo cálidas que estaban. Mientras se acomodaban en sus asientos cerca del fuego, Min comenzó a preparar la cena. Podía sentir que la casa empezaba a cambiar. No por nada obvio, sino por la forma en que sus movimientos ahora eran menos vacilantes, la forma en que el silencio entre palabras ya no se sentía como un muro. No se precipitó. La confianza no se da en un día. Pero a medida que el olor a comida llenaba la habitación y el sonido del viento se desvanecía bajo el crepitar constante de la chimenea, supo que la primera barrera se había movido. El mañana traería nuevas preguntas, y estaba listo para responderlas con la misma claridad que hoy. La mañana siguiente amaneció con una tenue luz gris que se derramaba sobre los acantilados, de esas que difuminaban la línea entre el amanecer y el día completo. El viento se había calmado, dejando solo el sonido distante y constante de las olas contra la roca. Min ya estaba despierto, sentado a la mesa con un montón de notas del archivo que había traído a casa el mes pasado. No estaba leyendo. Su atención estaba fija en la puerta cerrada del dormitorio. Quería comprobar si la ropa nueva, el calor y la sensación de haber elegido el día anterior cambiarían su comportamiento actual. Cuando giró el pestillo, Serellin salió la primera, recogiéndose el pelo en una trenza suelta al entrar en la sala principal. Llevaba los pantalones y la camisa nuevos, que le sentaban mejor que cualquier otra prenda del consejo. La tela era más gruesa y abrigada. Miró hacia la ventana antes de acercarse a la chimenea, donde el fuego seguía bajo pero vivo. Navira la siguió, con el pelo suelto y una mano sujetando el borde de la camisa cerrada como si se la hubiera puesto sin abrocharla del todo. Recorrió la habitación con la mirada antes de encontrarse con la mirada de Min. «Te levantas temprano», dijo. «Normalmente», respondió él. «La costa está tranquila por las mañanas. Es más fácil trabajar». Ella inclinó la cabeza como si sopesara si eso significaba que él esperaba que ellos también empezaran a trabajar. Él captó el destello de la idea y la respondió antes de que ella preguntara. «No te voy a dar tareas hoy. Quiero que veas la casa, que sepas dónde está todo. Si algo se rompe, sabrás dónde encontrar lo que necesitas». Esa era una de las preguntas tácitas que persistían desde su llegada. ¿Qué esperaba exactamente de ellos allí, más allá de los objetivos generales del consejo? El archivo que les habían dado antes de emparejarse habría enumerado las tareas domésticas compartidas como una suposición, pero él no lo había mencionado hasta ahora. Quería que entendieran la diferencia entre suposición y acuerdo. Desayunaron juntos, pan aún caliente de la panadería del pueblo, rebanadas finas de raíces en conserva untadas con mantequilla salada. Siren permaneció en silencio, pero escuchó atentamente cuando él señaló el arcón junto a la puerta trasera, la bomba de agua en el hueco de la cocina y el pequeño almacén detrás del pasillo. Navira hizo preguntas directas y funcionales. ¿Con qué frecuencia había que limpiar la chimenea? Si el camino a la aldea permaneció abierta bajo una helada intensa, ¿qué provisiones se agotaron más rápido? Él respondió, todos sin vestirlos para tranquilizarlos. Al mediodía, la luz había brillado más a través de las ventanas,
y el aire en el interior era lo suficientemente cálido como para que se quitaran los abrigos más gruesos. Malin notó que Selin se movía con más libertad. Ya no se mantenía anclada en un solo sitio. Se quedó junto a la mesa de la cocina, ayudando a clasificar las hierbas secas que él había dispuesto, con cuidado de no mezclar los diferentes aromas. Navira trajo más leña sin que se la pidieran, colocándola junto a la chimenea. Un hacha pequeña, pero diferente de la quietud cautelosa de la primera noche. Cuando la casa se sumió en la tranquilidad de la tarde, Min aprovechó la oportunidad para abordar otra pregunta que sabía que tenían. ¿Qué esperaba el consejo de ellos ahora? El programa no era secreto, y no eran ingenuos sobre el papel que se les había asignado, pero las condiciones habían quedado en suspenso. No quería seguir así. Debería saberlo, dijo, apoyándose en el borde de la mesa. El consejo se presentará a los 3 meses. No en persona, generalmente mediante una visita de enlace o un informe grabado. Querrán saber si la pareja funciona. No hay plazo fijo para nada más allá de eso. No hay horario para los niños, ni términos ocultos. Si te dicen lo contrario, me lo traes. Las manos de Selin se detuvieron sobre las hierbas. Y si elegimos no hacerlo, pues no lo hacemos, dijo Malin simplemente. La mirada de Navira se agudizó. Al consejo no le gustará eso. No les gustará nada que no sea eficiente, dijo. Pero oficializaron este acuerdo, y eso significa que cumplirán la decisión mientras la casa se mantenga estable. Es mi trabajo asegurarme de que no puedan alegar lo contrario. No fue la respuesta de alguien que intentara ganarse su confianza con encanto. Fue la respuesta de alguien que entendía el marco y sabía cómo mantenerlos dentro sin verse acorralados. Al desvanecerse la luz, el viento arreció de nuevo. Sereyán encendió las lámparas mientras Navira lo ayudaba a asegurar las contraventanas del lado del océano. La cena fue sencilla. Estofado de grano grueso con lo último de las algas. Del tarro. Comieron cerca del fuego. El calor hacía que la habitación pareciera más pequeña, pero no estrecha. Después de vaciar los cuencos, Navira lo sorprendió hablando sin la cautela habitual en su tono. Este lugar es silencioso. Demasiado silencioso a veces. Ha sido así durante años, dijo. Ella lo observó un momento. No nos trajiste para llenar el silencio, ¿verdad? No, respondió. Te traje porque valía la pena mantenerlos juntos. Ella no respondió, pero él notó cómo sus hombros se relajaban ligeramente. Al otro lado de la chimenea, Sereyín estaba sentada con las rodillas encogidas, observando el fuego, pero escuchando cada palabra. Esa noche, al cerrar la puerta de su habitación, Min se dio cuenta de que la casa ya no parecía tener 3 ocupantes separados. El día había sido anodino, como solo los días importantes podían serlo. Pequeños intercambios, respuestas claras, la ausencia de cualquier cosa que les hiciera dudar de su posición. El consejo podría verlo como una familia formándose según lo previsto. Él lo veía como algo más lento, más deliberado y mucho más difícil de romper. El tiempo cambió de la noche a la mañana. Por la mañana, el viento había virado tierra adentro, trayendo una constante capa de escarcha contra las ventanas. La casa parecía más cerrada de lo habitual. El mundo exterior se reducía al sonido apagado del aire que se movía por las aberturas del acantilado. Min mantuvo el fuego encendido desde el momento en que despertó, sabiendo que el frío se asentaría en la piedra si lo dejaba apagar. Navira salió primero, con el pelo aún húmedo del lavado. Lo había atado con suavidad, dejando que algunos mechones cayeran sobre sus hombros, y llevaba una de las camisas más gruesas que compraban en el pueblo. Se quedó en la puerta entre el pasillo y la sala principal, observándolo servir té en 3 tazas. Había algo diferente en su postura, menos cautelosa, pero más concentrada, como si lo estuviera evaluando a él en lugar de a la habitación. «Te has levantado temprano otra vez», dijo. «El fuego no se mantiene solo», respondió él, deslizando una taza hacia su lugar en la mesa.
Ella se acercó más y sus dedos rozaron el dorso de su mano cuando tomó la taza. No fue un toque accidental. Él captó la leve inclinación en la comisura de su boca. La forma en que sus ojos se quedaron fijos en mí fue solo una fracción más larga de lo que exigía la cortesía, una prueba, y no una sutil. Seregin apareció momentos después, moviéndose más lento de lo habitual. Mantuvo su capa sobre sus hombros, incluso dentro, y fue directamente al fuego antes de hablar. Hoy hace más frío. Se mantendrá así hasta la primavera, dijo Min. Notó que sus ojos estaban ligeramente rojos, no por el frío, sino por la falta de sueño. ¿No descansaste? Ella meneó la cabeza ligeramente, todavía mirando hacia el hogar. Me desperté unas cuantas veces. No pude entrar en calor de nuevo. Navira miró a su hermana y el tono burlón había desaparecido de su expresión. Debiste acercarte a mi lado de la cama, dijo con naturalidad, como si esto ya fuera una costumbre antes. No quería despertarte, murmuró Sereyan. Fue un pequeño intercambio, pero le dijo más sobre sus noches que cualquier archivo. Estaban acostumbrados a confiar el uno en el otro para encontrar consuelo cuando hacía frío o cuando estaba incómodo. Pero anoche, Seregin había decidido no hacerlo, tal vez por la incertidumbre en un nuevo entorno. Después del desayuno, Min sacó una manta de lana doblada del cofre de almacenamiento y se la entregó a Seregin. Consérvalo contigo hoy, dijo. Ella dudó, luego lo tomó y se lo puso alrededor. El día era demasiado frío para trabajar mucho tiempo al aire libre, así que les mostró el alcohol que había allí para almacenar, las lámparas de repuesto, las herramientas de reparación y las mantas adicionales. Navira hizo más preguntas que su hermana, pero su atención no se centraba únicamente en los suministros. Ella siguió acortando la distancia entre ellos de forma sutil, permaneciendo cerca cuando él señalaba donde guardaban las cosas, rozando su brazo cuando ambos alcanzaban el mismo cajón. Cada vez mantenía un tono firme y movimientos deliberados, mostrando que su proximidad no lo inquietaba, pero también que no provocaba una reacción inmediata. A media tarde, el viento era más fuerte y decidió revisar las rejillas de ventilación de un tejado. Cuando regresó, el fuego ardía más fuerte y el olor a grano hervido llenaba el aire. Navira estaba de pie junto al hogar, revolviendo la olla. Seregin se sentó en la silla más cercana al fuego, con la manta alrededor de ella y una taza de té en sus manos. ¿Tú cocinas?, él preguntó. Navira. Puedo seguir instrucciones, dijo, girando la cuchara una vez más antes de dejarla a un lado. Pensé en ver si comías algo que preparé. Comieron juntos bajo la cálida luz. El sonido del viento contra las contraventanas se desvanece bajo el ritmo tranquilo de la conversación. Navira habló ahora con más libertad, preguntándole sobre los senderos del acantilado, la distancia a otras casas, los barcos que pasaban en verano. Seregin permaneció en silencio la mayor parte del tiempo, pero parecía menos retraída, levantando ocasionalmente la vista de su cuenco para escuchar con atención. Después de la comida, Siren se levantó primero y comenzó a limpiar la mesa. Navira permaneció sentada, reclinada en su silla, con los ojos fijos en Min. No eres lo que esperaba, dijo claramente. ¿Qué esperabas?, él preguntó. Alguien que tomaría lo que el consejo le dio y se aseguraría de que lo recordáramos, dijo. Primero las reglas, después los nombres, y ahora. Creo que quieres decir lo de mantenernos juntos, admitió. Las palabras que suenan a regañadientes, como si las dijeras en voz alta, cuestan algo. Eso no cambiará, dijo, mirándola a los ojos sin dudarlo. Fue Seregin quien puso fin al momento, regresando de la cocina con las tazas. El fuego está disminuyendo, dijo suavemente. Min permaneció atento, y mientras lo hacía, captó una breve mirada entre las hermanas. Un intercambio tácito que no pudo leer completamente. No era desconfianza, sino algo que llevaría más tiempo comprender. Por ahora, la casa estaba cálida. El viento se quedó afuera y la frágil sensación de seguridad que habían estado construyendo se mantuvo durante otra noche.
La escarcha arreció durante la noche, cubriendo las ventanas con una fina película blanca que desdibujó el horizonte convirtiéndolo en una pálida neblina. El mar abajo estaba casi en silencio, su superficie ralentizada por el frío, rompiéndose solo contra los acantilados con algún oleaje apagado ocasional. Dentro, la casa parecía más pequeña, el aire más cálido por el incendio que había ardido durante la noche. Min se había levantado nuevamente antes que las hermanas, agregando leña al hogar y hirviendo agua para el té. Estaba a mitad de cortar el pan cuando Sereyín apareció en la puerta. La manta de lana de ayer todavía estaba envuelta alrededor de sus hombros. Ahora se movía con más facilidad, sus pasos más silenciosos pero no vacilantes. Su cabello estaba suelto y caía hacia adelante cuando ella intentó colocarlo detrás de una oreja. «Buenos días», dijo ella, con su voz suave pero más clara de lo que la había oído antes. «Buenos días», respondió. Hambrienta, asintió, dejando la manta a un lado mientras tomaba asiento a la mesa. Notó que sus ojos recorrieron brevemente la encimera y el pequeño cuchilló en su mano antes de volver a él. Un hábito de evaluación silenciosa que parecía compartir con su hermana, aunque el de ella era más sutil. Mientras él bajaba el plato, ella le preguntó, «¿Siempre te despiertas antes del amanecer?» «Siempre», dijo. «Una vieja costumbre del archivo. Es más fácil trabajar cuando no hay nadie más». Asintió pensativa. «Es mejor así, en silencio». Su tono dejaba claro que no se refería solo a la hora. Comieron sin prisas. Cuando Navira finalmente salió, llevaba de nuevo los pantalones y la camisa más gruesos, las mangas arremangadas y el pelo recogido. No lo saludó de inmediato, sino que se acercó a la ventana para raspar un poco con el canto de la mano para poder ver afuera. «Nada de barcos», dijo después de un momento. «Hasta la primavera», le dijo Min. «El hielo aleja las rutas». Se giró para mirarlos, arqueando una ceja. «Entonces supongo que solo estaremos los tres por un rato». «Ese siempre fue el plan», dijo. El resto de la mañana transcurrió sin prisas. Min sacó una pequeña caja de herramientas y les mostró cómo funcionaban las bisagras de las contraventanas, donde se podían revisar las rejillas de ventilación desde dentro y en qué armarios se guardaban los ladrillos de combustible extra para la calefacción. Navira lo siguió de habitación en habitación, apoyándose en... Se apoyaba con indiferencia contra los marcos de las puertas mientras se le explicaba cada cosa, acercándose ocasionalmente más de lo necesario, rozándole el brazo con la mano al pasar junto a él en un pasillo estrecho. Sereyín, en cambio, permanecía cerca de lo que le mostraba, memorizando posiciones y haciendo preguntas precisas, como decidida a poder manejarlo sola si era necesario. Al mediodía, estaba partiendo leña en el cobertizo lateral cubierto mientras las hermanas preparaban el almuerzo. Al regresar, el olor a pan caliente y guiso de raíces lo recibió en la puerta. Sereyín removía la olla, con el cabello suelto de su cinta, mientras Navira se apoyaba en la mesa, cortando gruesas rebanadas de pan. Comieron juntos en la sala principal, con el fuego proyectando un resplandor constante sobre la mesa. Esta vez, la conversación comenzó sin que nadie se lo pidiera. Sereyín le preguntó por los senderos de la costa, si llevaban a algún lugar más allá del pueblo. Navira quería saber con qué frecuencia salía de casa durante más de un día. «No a menudo», dijo. «Ahora puedo hacer el trabajo de archivo desde aquí. Los viajes son para suministros, reparaciones e informes. Y los registros del consejo», añadió Navira. Asintió. «Esos también, pero están programados. Sin sorpresas». Después de la comida, Sereyín se quedó para recoger la mesa mientras Navira lo seguía al pequeño almacén para ayudar a guardar el resto de las provisiones de su último viaje. Le entregó cada artículo uno por uno, sus dedos rozando ligeramente los de él cuando sus manos se encontraron. «No reaccionas mucho», dijo de repente. «¿A qué?» «A mí», intentando obtener una reacción, dijo con claridad. «Me doy cuenta», respondió él, dejando un frasco de verduras en conserva en el estante.
Pero notar y reaccionar no es lo mismo. Entrecerró los ojos, pero una leve mueca se formó en la comisura de sus labios. Quizás descubra cómo hacerte reaccionar. Puede que sí, dijo él, sin desafiarla ni animarla. Esa noche, después de encender las lámparas y encender el fuego para protegerse del frío, Sellin se sentó junto a él mientras Navira salía a traer la última leña. Llevaba un pequeño costurero en las manos, uno de los pocos artículos que habían traído del salón del consejo, y empezó a reparar una costura suelta en su manga. ¿Te refieres a lo que dijiste sobre que nosotros decidiéramos?, preguntó en voz baja. Sí, respondió él. Hizo una pausa en su costura, mirándolo. Nadie más había dicho eso antes. Entonces deberían haberlo hecho, dijo él. Su mirada se detuvo un momento antes de volver a coser. Cuando Navira regresó, quitándose la escarcha del pelo, los miró con expresión indescifrable. El resto de la noche transcurrió en un ambiente cálido, con el fuego encendido, el viento presionando contra las ventanas, pero incapaz de entrar. Min sabía que algo había cambiado. No era una confianza plena todavía, pero era el comienzo. Sereyin comenzaba a creer en sus palabras, y Navira seguía poniendo a prueba sus límites. Ambos eran pasos adelante. La escarcha en las ventanas era más espesa esa mañana, una lámina sólida que nublaba la vista por completo. Min tuvo que pasar la palma de la mano por el interior del cristal para despejar un pequeño círculo de luz. El mar estaba oculto bajo una tenue neblina, el horizonte perdido en una franja de aire helado. Atizó el fuego aún más antes de encender. La tetera, el agudo crujido de la resina en la madera llenando la habitación. Navira salió primero, pero esta vez no se quedó en la puerta. Cruzó la habitación con una franqueza que parecía intencionada, rozándolo para alcanzar las tazas del equipo en el estante. «Te levantaste antes que nosotros otra vez», dijo, mirando por encima del hombro. «Normalmente sí», respondió él, con la vista fija en la tetera. «¿No te importa estar sola por las mañanas?», preguntó ella, dejando las tazas sobre la mesa. «Estoy acostumbrada», dijo él. «Pero no te llevé para evitar hablar contigo». Su boca se torció ante eso. Un destello de diversión, no se molestó en ocultarlo. Se sirvió el té, se deslizó en su asiento y lo observó moverse por la cocina. La mirada no era casual. Era la observación mesurada de alguien que intenta leer más de lo que ofrecen las palabras. Sereyin apareció unos minutos después, envuelta de nuevo en la gruesa manta. Parecía más descansada que el día anterior, con la vista más clara. Se dirigió directamente al fuego y se sentó en la silla más cercana. Cuando él le entregó una taza, sus dedos rozaron los de él brevemente. No se apartó. El desayuno consistía en pan calentado en la chimenea, untado con fruta en conserva y cereales calientes endulzados con miel. Las conversaciones comenzaron lentamente, con Navira preguntando sobre el plan del día. Respiraderos del techo. Min dijo que se acumulará escarcha bajo la manta si la dejo. Te ayudaré. Navira dijo de inmediato. Necesitarás guantes, le dijo. Sellin permaneció en silencio hasta el final de la comida y luego preguntó, ¿qué quieres que hagamos si te ausentas más de un día? Era una pregunta que él esperaba, pero que aún no había respondido. La cerradura funcionaba desde dentro. No abras la puerta a menos que sepas quién es. Mantén el fuego alto. Si algo se rompe, déjalo hasta que vuelva. Y no te adentres en un acantilado. La escarcha lo hace peligroso. Navira arqueó una ceja. Podemos cuidarnos solos. Estoy seguro de que puedes, dijo, pero no conoces este terreno. Todavía. El resto de la mañana transcurrió en el tejado. Navira subió la escalera con soltura, quitando la escarcha de las rejillas de ventilación mientras él revisaba las bisagras. El frío le escalaba los guantes, pero no se quejó. En cambio, preguntó por las otras casas que vivían allí junto a los acantilados, si alguna había venido a la sala de selección este año. Él respondió directamente, y ella siguió su ritmo hasta que terminó.
Dentro, Seregin había limpiado la mesa y reorganizado los armarios. El orden era lo suficientemente preciso como para indicarle que lo había hecho con cuidado, no por obligación. Cuando le dio las gracias, ella se encogió de hombros, pero no ocultó el leve rubor en sus mejillas. La tarde trajo un cambio. Navira se quedó más cerca de lo habitual mientras él reparaba una bisagra suelta en la puerta principal. Se quedó justo detrás de su hombro, lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir su aliento cuando se inclinó para entregarle un tornillo. «No te inmutas», dijo en voz baja. «¿A qué?», preguntó él, sin levantar la vista de la bisagra. «A que esté tan cerca». «Ya te lo dije. La proximidad no es lo mismo que el permiso». Lo observó un buen rato y luego retrocedió con una leve sonrisa burlona. «Ya veremos si eso cambia». Seljin se quedó cerca del fuego esa noche, leyendo un librito de su estantería. Cuando él le preguntó si lo entendía, escrito en una mezcla de escritura común y anotación precontraída, ella asintió y repitió algunas palabras lo suficiente como para seguir la historia. Era la primera vez que admitía compartir alguna habilidad de su pasado, y él tomó nota mental de no presionar demasiado para que le contara más. La cena fue más tranquila de lo habitual, aunque no tensa. Navira lo observaba más de lo que comía, mientras que Seljin parecía contenta simplemente estando cerca del fuego y escuchando. Antes de acostarse, Seregin se detuvo en el pasillo, con la manta sobre los hombros. ¿Recuerdas lo que dijiste ayer sobre que decidiéramos cuándo, si alguna vez, estamos listos para más?, preguntó. Sí, dijo él, mirándola a los ojos. Bajó la voz. Eso no es lo que nadie nos dijo antes. Entonces no lo hicieron. Te diré la verdad, respondió él. Ella le sostuvo la mirada un momento más, luego asintió con la cabeza y entró en el dormitorio. Navira la siguió un momento después, mirando hacia atrás una vez antes de que la puerta se cerrara. Min se sentó sola junto al fuego un rato más. Sabía que ambas hermanas estaban avanzando hacia la confianza, pero de maneras muy diferentes. Seljin mediante una confianza silenciosa. Navira mediante pruebas constantes. Equilibrar a las dos sin interrumpir el progreso de ninguna requeriría cuidado y paciencia. Pero esta noche, la casa estaba cálida. Las contraventanas resistieron la escarcha, y aún estaban allí. Eso era suficiente. La escarcha afuera había comenzado a disiparse bajo un raro rayo de débil luz solar invernal. A través del estrecho hueco de la ventana, la nieve se había despejado, los acantilados se veían afilados y pálidos contra el mar, que se movía en oleajes lentos y pesados. El aire dentro de la casa traía el calor seco de un fuego que había sido cuidado durante la noche. Seregin fue la primera en levantarse. Entró silenciosamente en la sala principal, envuelta en su gruesa camisa y pantalones de lana, con el cabello ligeramente trenzado. Dudó antes de hablar, observándolo en la mesa donde él estaba sellando una pequeña reparación en una de las tapas de ventilación que había quitado el día anterior. «¿Siempre lo arreglas todo tú mismo?», preguntó con voz suave, pero sin timidez. «Ahora, cuando puedo», dijo, «es menos problemático que llamar a alguien». Ella se acercó más, con las manos entrelazadas flojamente frente a ella. «Donde nos alojamos antes nadie arregló las cosas. Solo esperaban a que se rompieran por completo». Ella bajó la mirada brevemente y luego volvió a levantarla hacia él. «Me di cuenta de que mantienes la casa cálida incluso cuando no estás en la habitación. Piensa en el futuro». No lo dije como un comentario casual. Fue deliberado, algo que decidió decirle. «Eso es lo que hace que un lugar sea habitable», respondió. «Planifica para la gente que está dentro, no solo para las paredes». Sus labios se presionaron formando una tenue línea. Y luego hizo un pequeño gesto, casi cauteloso. «Me alegro de que estemos aquí». Antes de que pudiera responder, Navira apareció desde el pasillo, ya vestida, con su cabello plateado suelto y reflejando la luz del fuego. Le dirigió a su hermana una rápida mirada como si leyera el tono de la habitación antes de entrar. «¿Cuál es el plan para hoy?».
Ella preguntó. Trabajo en interiores, dijo Min. Mañana se avecina una tormenta. Hay que prepararse. La mañana se pasó revisando el espacio de almacenamiento, contando los ladrillos de combustible y trasladando mantas adicionales al dormitorio. Sereyin siguió cuidadosamente las instrucciones de Min, doblando cada manta en pilas ordenadas y uniformes. Navira se quedó cerca de él, insistiendo en ayudarlo con el trabajo más pesado, levantando las cajas selladas de grano seco del almacén y colocándolas cerca de la cocina. Ella trabajaba sin quejarse, pero se mantenía lo suficientemente cerca como para que cada movimiento pareciera calculado para cerrar la distancia entre ellos. Al mediodía, mientras Sereyin preparaba la comida, Navira se quedó a la mesa con él. Ella se inclinó hacia adelante, con los codos apoyados en la madera y la mirada fija en él. ¿Alguna vez pensaste en por qué te convocaron? Ella preguntó. Yo sé por qué, dijo. Programa de población, hogares estables, cifras de recuperación. Ella meneó la cabeza ligeramente. Esa es la versión oficial. Quiero decir, ¿por qué no alguien más? Eligieron a alguien con casa, trabajo que lo mantenga aquí. No hay antecedentes de inestabilidad, dijo claramente. La boca de Navira se curvó levemente. Y alguien que no se asuste fácilmente. Ella se recostó, todavía sosteniendo su mirada. La mayoría de los hombres habrían tomado a uno de nosotros y dejado al otro. No lo hiciste. Eso significa algo, lo admitas o no. No respondió inmediatamente. Significa que tomé una decisión con la que puedo vivir. Esos hombres no son así, dijo ella, con la voz más baja. La conversación terminó cuando Sereyin puso la comida en la mesa. Comieron juntos, en una habitación cálida y tranquila. Las preguntas de Navira flotaban en el aire, no formuladas, pero no olvidadas. Esa noche, mientras el sol se ponía tras los acantilados y las primeras nubes se acercaban desde el horizonte, los tres se sentaron junto al fuego. Seyin estaba cosiendo de nuevo, concentrada en remendar el puño de una de sus camisas. Navira se recostó en su silla, con la mirada yendo de Malin al fuego. Sin previo aviso, se levantó, cruzó el espacio y se paró frente a él. Se inclinó, apoyando las manos ligeramente en los brazos de su silla, lo suficientemente cerca como para que él pudiera ver la fina escarcha que aún se derretía en su cabello de antes. Dime, dijo en voz baja. Si te pidiera más, ¿me rechazarías? Su tono no era juguetón. Era una prueba directa, la más atrevida hasta la fecha. La miró a los ojos. No hasta que te conocí. Lo deseaba por las razones correctas. Sostuvo su mirada durante varios segundos, luego se enderezó y retrocedió un paso. Bien, dijo, casi para sí misma, antes de volver a su asiento. Seyin los miró, pero no dijo nada. Su aguja se movía con puntadas pequeñas y precisas. La luz del fuego los atravesaba a los tres. El calor de la habitación contrastaba marcadamente con el frío que apretaba afuera. Malin sabía que ese día había cambiado algo más profundo. Sereyin le había dado su primera confirmación sin reservas de que se sentía segura allí. Navira había puesto a prueba su límite de la manera más directa hasta la fecha, y él lo había mantenido. Por primera vez desde que entraron en su casa, sintió que el peso de lo que estaban construyendo se consolidaba, algo que ni el consejo ni las tormentas invernales podían deshacer. La tormenta azotó de madrugada, haciendo vibrar las contraventanas con tanta fuerza que despertó incluso al que dormía más profundamente. Para cuando Alan entró en la sala principal, el viento era un rugido sordo y constante contra las paredes, trayendo la sal del mar. El aire dentro era cálido, pero el fuego se había apagado. Añadió 2 leños, las llamas ascendían lo suficiente como para proyectar largas sombras sobre el suelo de piedra. Las hermanas salieron juntas de su habitación, ambas envueltas en las capas de lana más gruesas que tenían. Navira llevaba el pelo recogido, lista para trabajar, mientras que la trenza de Sereyin colgaba suelta sobre un hombro. No esperaron a que él les dijera qué hacer.
Sejin fue directo al almacén a buscar más ladrillos combustibles mientras Navira revisaba las tapas de los respiraderos desde dentro, asegurándose de que la presión del viento no las hubiera aflojado. Min se movía entre ellas, asegurándose de que no se hubiera pasado nada por alto. El ritmo de sus movimientos lo decía todo. Ya no había vacilaciones, ni miradas silenciosas para confirmar cada decisión. Se movían como si la casa siempre hubiera sido suya. Cuando el viento alcanzó su punto máximo, se reunieron en la sala principal. Min había preparado un guiso antes, dejándolo cocer lentamente al borde de la chimenea. El aroma a hierbas y raíces impregnaba el aire. Sereyín le sirvió té a cada una, con movimientos tranquilos y prácticos. Navira se sentó frente a Malin, apoyando los codos en la mesa. «Esta tormenta cerrará el camino del pueblo al menos un día», dijo. «Tenemos suficiente para 3, más si es necesario». Navira sonrió levemente. «Prepárate para algo peor». «Sí», admitió. «Es lo que nos evita pasar hambre cuando el camino desaparece». Sejin levantó la vista de su té y de congelarse. Comieron mientras el viento azotaba la casa, el sonido amortiguado por los gruesos muros de piedra. Después de comer, Navira dejó su taza a un lado y se recostó en su silla, observándolo. «Sabes», empezó a decir cuando nos llamaron al salón. «Le dije a Sereyín que no había un solo hombre vivo que nos llevara a los dos. Pensé que era imposible». «Casi lo fue», dijo. «Pero lo hiciste», dijo ella, en tono más bajo. «Y no solo nos llevaste. Cumpliste tu palabra». La voz de Sarella se unió a la suya, firme pero suave. «Ya no esperamos que pase algo malo». Miró a su hermana y a él. «Este es nuestro hogar ahora». Las palabras se asentaron entre ellos. Navira se inclinó sobre la mesa, cubriendo la suya con su mano. Sejin imitó el gesto al otro lado. Min no se apartó. «Entonces sigamos así», dijo simplemente. El resto del día transcurrió al ritmo constante de una familia que conocía el lugar de cada uno. Atendieron el fuego, revisaron las contraventanas y prepararon la cena juntos. Cuando la luz se desvaneció y el viento comenzó a amainar, los 3 se sentaron junto a la chimenea. Navira se apoyó en su hombro, con su habitual tono suavizado. Sereyín se acurrucó en la silla junto a él, con la manta sobre las piernas y los ojos medio cerrados por el calor. Cuando la hora se hizo tarde, ninguno de los dos se movió hacia el dormitorio. En cambio, Navira se acercó más, presionando su muslo contra el de él. Sereyín se inclinó hacia adelante desde su silla, rozando su rodilla con la mano. «Ven a la habitación con nosotros», dijo Navira en voz baja. Ya no dudaba. Se levantó y lo siguieron por el corto pasillo. Dentro, las lámparas ardían tenues, la luz del fuego de la habitación principal se filtraba por la puerta abierta. Las 2 camas que antes estaban separadas estaban ahora juntas, con las gruesas pieles retiradas. Sereyín estaba lo suficientemente cerca como para que sintiera su calor, con la mirada fija en él. Navira se colocó detrás de él, con las manos apoyadas ligeramente a sus costados. No eran indecisas. Esto ya no era una prueba. Era una elección. Las pieles eran cálidas cuando lo atrajeron hacia abajo. La boca de Navira encontró la suya, su beso firme y seguro, sus manos deslizándose por su mandíbula. El toque de Sereyín fue más lento, recorriendo su brazo antes de posarse sobre su pecho, sus dedos se curvaron allí como para anclarse. Sus movimientos eran pausados, una cercanía deliberada después de semanas de negociación y pruebas silenciosas. Navira permaneció cerca de su lado izquierdo, con el brazo sobre su pecho, sus dedos trazando lentas líneas sobre la tela de su camisa antes de deslizándose bajo ella para encontrar piel cálida. Su tacto era seguro, sin prisa, explorando su silueta como si confirmara lo que ya había decidido. El enfoque de Sejin era diferente. Se movió gradualmente, presionándose contra su otro lado, rozando su hombro con la frente antes de rodear su cintura con el brazo. Permaneció así un instante,
escuchando el ritmo constante de su respiración antes de levantar la cabeza para mirarlo directamente. Ya no había vacilación en sus ojos, solo una tranquila certeza. El calor de sus cuerpos se acumulaba bajo las pieles, el aire entre ellos era cálido y cercano. Navira se incorporó lo suficiente para mirarlo, su cabello plateado cayendo hacia adelante enmarcando su rostro. Examinó su expresión, sosteniendo su mirada hasta que vio su respuesta tácita. Luego se inclinó, sus labios se encontraron con los de él en un beso firme, prolongado y sin ninguna duda. A su derecha, la mano de Sejin se apretó ligeramente en su cintura, su cuerpo apretándose más cerca. No compitió por su atención. Simplemente permaneció pegada a él. Su presencia firme y arraigada. El ritmo entre ellos. Se formó de forma natural. Las caricias audaces y exploratorias de Navira se equilibraron con la calidez serena y tranquilizadora de Sejin. El mundo exterior se desvaneció hasta que solo quedó el sonido de su respiración y el sutil movimiento de telas y pieles al moverse. Cada mirada era correspondida. Cada toque era correspondido. A veces reflejado, a veces contrarrestado con algo más lento, más profundo. No era una prisa hacia un final, sino un acercamiento constante. Los tres aprendiendo la forma de esta nueva cercanía en tiempo real. Los movimientos de Navira transmitían una sensación de posesión. Cuando se acomodó parcialmente sobre él, enmarcando su rostro con las manos, fue con la intención de reclamar un espacio que había estado rondando durante semanas. Sejin se acercó más por detrás, apoyando la mejilla en su brazo, acariciando su costado con silenciosa afirmación, su aliento cálido a través de la tela. El calor crecía lentamente como el calor que se extiende por una habitación desde un fuego constante. Los pequeños sonidos, la leve respiración, el movimiento de las rodillas sobre un colchón, el leve zumbido de satisfacción se mezclaban con el destello de la luz de la chimenea que se filtraba por la abertura. Puerta. Aprendieron a caminar el uno del otro en esos minutos, el equilibrio entre la audacia y la moderación, el acuerdo tácito de que cada movimiento sería correspondido. Para cuando finalmente se acomodaron, Navira yacía sobre él, con la cabeza apoyada en su hombro, respirando con normalidad, pero aún con el filo del esfuerzo. Sejin se acurrucó a su otro lado, con la mano apoyada sobre su pecho, donde su corazón latía lento y uniforme. La tormenta exterior se había calmado hasta convertirse en un frenesí sordo y distante, que ya no exigía su atención. En una tenue luz, con sus cuerpos enredados bajo las pieles, el momento se sentía inquebrantablemente seguro. Lo que fuera que hubiera comenzado en ese salón de mármol semanas atrás los había conducido allí, a la calidez, a la elección, a un vínculo que ninguna orden del consejo ni tormenta invernal podría deshacer. El deshielo llegó lentamente ese año. A finales de la primavera, la escarcha aún se aferraba a los bordes sombreados de los senderos del acantilado, pero el mar abajo había recuperado su movimiento inquieto, el hielo amontonado rompiéndose en pedazos más pequeños y dispersos. Min fue la primera en notar el cambio en el aire, la crudeza del invierno reemplazada por una sal más suave emanaba del agua, y luego, más sutilmente, un cambio en las propias hermanas. Comenzó con Navira, aunque al principio no dijo nada. Se movía más despacio por las mañanas, a veces deteniéndose en la mesa con una mano apoyada distraídamente sobre su estómago. Sejin, siempre la más callada de las dos, parecía más distraída que de costumbre, con sus pensamientos encerrados en sí misma. Min no insistió. Ya había aprendido que ambas hablarían cuando estuvieran listas y no antes. Una mañana regresó del pueblo con un pequeño saco de verduras tempranas y tubérculos. El aire afuera había sido fresco, la subida lo suficientemente firme como para calentarlo. Dentro de la casa reinaba la calma, el fuego ardía abajo. La puerta del dormitorio estaba entreabierta y dentro murmuraban voces bajas y pausadas. Navira salió primero, con expresión indescifrable hasta que lo miró a los ojos. Entonces sonrió de una manera que él no había visto antes. Una pequeña curva en sus labios que denotaba algo más profundo que diversión.
Sereyin lo siguió un momento después, rozando el umbral de la puerta con la mano antes de acercarse a ella. «Hermana, tenemos que decirte algo», dijo Navira. Min dejó el saco sobre la mesa. «Vamos». Sireyen miró a Navira y luego a él. Su voz era firme pero suave. «Ambas llevamos». Las palabras quedaron suspendidas en el aire un instante. Él las entendió al instante, pero fue la forma en que lo dijo, sin vacilación, sin miedo, lo que hizo el momento más pesado. Los ojos verdes de Navira estaban fijos en él, buscando su reacción. Al principio no estábamos seguros, pero ya había pasado suficiente tiempo, sin duda. Se acercó a ellos lentamente, no por incertidumbre, sino para observar cada detalle. El orgullo silencioso en la postura de Nava. La forma en que la mano de Seyin ahora descansaba suavemente sobre su abdomen. La verdad tácita de que no se trataba solo del hecho físico. Se trataba de la vida que habían construido aquí, la decisión que todos habían tomado juntos. «¿Estás seguro?», preguntó. No porque dudara de ellos, sino porque la pregunta debía ser dicha en voz alta, asintió Sireyen. Navira añadió con total seguridad. Soltó un suspiro lento que no se había dado cuenta de que había estado conteniendo. Luego se calmó. Dijo, «Nos preparamos para 4 más, no solo para nosotros». La forma en que la sonrisa de Navie se suavizó, convirtiéndose en una sonrisa de Rayal, le indicó que su respuesta había dado en el blanco. Seyin se acercó, con los ojos brillantes, no por lágrimas, sino con una luz que él no había visto antes en ella. El resto del día transcurrió de forma diferente. Hicieron una lista juntos. Mantas extra, más provisiones para los meses más fríos, ajustes en los arreglos para dormir. Min prometió reforzar las contraventanas antes del próximo invierno y construir una segunda chimenea en el dormitorio. Navira abogó por una cuna cerca del fuego principal, alegando que era el lugar más cálido de la casa. Seyin escuchó en silencio y luego sugirió ambas, con una voz más segura que cuando llegó allí. Esa noche, se sentaron juntos cerca de la chimenea. La luz del fuego iluminó sus rostros, las llamas firmes y brillantes. Navira apoyó la cabeza en su hombro, con el brazo alrededor de su cintura. Seyin se inclinó. A su otro lado, su mano sobre la de él. Ya no había tensión, ni incertidumbre tácita, solo el suave zumbido de un futuro ya en marcha. Afuera, el viento cambió de nuevo, trayendo el aroma del mar abierto. Dentro, la casa no solo se sentía cálida, sino llena. La morada en el acantilado que una vez había sido solo suya era ahora el corazón de algo vivo, creciente y completamente suyo. Min los miró a ambos, luego al fuego. «Lo que venga después», dijo. «Lo afrontaremos aquí juntos». La respuesta de Navira fue inmediata. «Es la única manera». Sirins fue más suave, pero igual de segura. «Lo sabemos». Las llamas crepitaron. El mar murmuró a lo lejos. Y por primera vez desde el día en el salón de mármol, no quedaba nada sin resolver. La vida que habían elegido contra las reglas, contra las expectativas, ya no era solo suya. Ya se estaba convirtiendo en algo más grande. Perduraría.